Hola, soy el Dr. Loren, residente del primer año del posgrado de Radiología e Imagenología, y en el siguiente video vamos a hablar de algunas patologías del aparato gastrointestinal. Empecemos con las alteraciones de la motilidad, que con fines prácticos o didácticos las podemos diferenciar o clasificar de la siguiente manera. Tenemos las contracciones tónicas, en las cuales incluiremos la acalasia cricofaringia, la acalasia esofágica y la enfermedad de Hirschsprung. También tenemos la incoordinación y ondas terciarias y la atonía. En cuanto a la calasia, vamos a empezar definiendo este término, el cual no es más que una falla en la relajación de ese segmento del esófago. Se dice que es el trastorno motor primario esofágico más representativo y aunque su fisiopatología es bien conocida, su etiología no está clara del todo, pero sí lo podemos asociar a algunos factores, como es el factor de carácter hereditario, el degenerativo. Si bien se puede observar esta patología en todas las edades, el porcentaje aumenta de acuerdo a la edad. También se asocia a factores autoinmunes e infecciosos. En cuanto a la fisiopatología, lo que se afecta principalmente son las neuronas inhibitorias productoras de óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. Todo esto va a conducir a una actividad neuronal mantenida de la estimulación colinérgica que provoca un aumento de la presión basal de esa zona del esófago, conllevando a una insuficiente relajación del mismo tras la deglución. Acalasia cricofaringia, también denominada acalasia del músculo cricofaringio, debido a que la lesión está a nivel de la unión faringoesofágica. Está caracterizada por la falta de relajación del músculo cricofaringio durante la deglución. Y esta enfermedad está relacionada con el reflujo gastroesofágico y con alteraciones neurológicas. En cuanto al diagnóstico, la técnica de elección es el esófago varitado, el esofagograma, donde vamos a apreciar una indentación intermitente de la cara posterior de la unión faringoesofágica, generalmente a nivel de C5 y C6. Aquí tenemos un caso clínico, el cual se trata de un escolar de 7 años con antecedentes de retraso global del desarrollo. Como ya habíamos mencionado, esta patología es común en las alteraciones neurológicas, el cual este paciente había sido visto por el Servicio de Gastroenterología Pediátrica por reflujo gastroesofágico, tratado de forma intermitente desde el nacimiento con ranitidina, omeprazol y domperidona, sin tener alguna respuesta favorable, por lo que decidieron ampliar las pruebas diagnósticas. Entre ellas, decidieron hacer un esofagograma, que es el que tenemos aquí en la imagen, en el cual podemos observar la indentación del músculo cricofaringio a nivel de la unión faringoesofágica, aproximadamente en C4-C5, con un paso filiforme del contraste varitado. Ya con esta imagen podemos dar con el diagnóstico. También se le podría hacer una prueba de manometría, pero la cual no es muy específica y es difícil de realizar. En cuanto al tratamiento, como conocimiento general, tenemos que saber que se puede usar fármacos anticolinérgicos, dilatación neumática, que también está descrita, cirugía mediante miotomía, y también está descrito las inyecciones de toxina botulínica, la cual no está extendida a nivel pediátrico, pero sus resultados son prometedores. En cuanto a la calasia esofágica, aquí el problema va a estar más distal. Se va a caracterizar por una relajación incompleta o una ausencia total de relajación del esfínter esofágico inferior, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, esto va a conllevar con el paso del tiempo que el esófago, que está proximal a esa hipertrofia, se va a ir dilatando con el tiempo hasta llegar a un esófago muy dilatado y tortuoso si no se trata esta patología. Algo que tenemos que tener en mente es que, si bien puede ser un trastorno primario, una calasia esofágica, como hablamos anteriormente, debido a los factores de riesgo, factores hereditarios, factores autoinmunes, infecciosos, también tenemos que tener en mente que puede ser un trastorno secundario de atropatología, que comúnmente puede ser un CA gástrico, también puede ser secundario una enfermedad de Chagas, y también se puede observar en postoperados de cirugía bariátrica. En cuanto a los estudios de imagen, aquí tenemos un esofagograma
en el cual vamos a observar un esófago dilatado, que son las flechas negras, con un afilamiento bien definido en forma de pico en su porción distal, que vendrían siendo las flechas amarillas, con un paso filiforme del contraste. En la imagen C tenemos una tomografía en la cual confirma la dilatación del esófago y se observa un nivel hidroaéreo en su interior que vendrían siendo las flechas blancas. Cuando la calasia esofágica es severa, es decir, lleva mucho tiempo de evolución y no fue tratada, el esófago proximal a la obstrucción va a estar muy dilatado y va a obtener una imagen de apariencia de sigmoide, como vemos en la imagen en la flecha negra. A este paciente también se le realizó una rayos X PA, donde observamos un ensanchamiento del mediastino por la existencia de un esófago que está muy dilatado, como podemos ver en las flechas rojas, con retención de alimentos. Esto debido a una calasia avanzada que seguro tiene mucho tiempo de evolución. En cuanto a la enfermedad de Hirschsprung, básicamente consiste en la ausencia de células ganglionares en el plexo submucoso del intestino distal, que en el 85% de los pacientes afectados esta enfermedad se limita solo a recto y sigmoide, es decir, donde llegó la migración neuronal, debido a que hubo una detención en la migración cefalocaudal de los precursores neuronales derivados de la cresta neural a lo largo del intestino durante la embriogénesis, dando como resultado que en esta zona de aganglionosis, es decir, en la zona de donde no llegaron las células ganglionares, no va a haber falta de relajación, es decir, va a estar incrementado el tono basal de esta zona, lo que no va a permitir el paso de la materia fecal. Como podemos observar en esta imagen, en la parte izquierda es un intestino grueso normal donde todo el intestino tiene células ganglionares y el paso de la materia fecal es normal. En cambio, en la parte derecha podemos observar como el recto y parte del sigmoide no tiene la inervación, carece de esas células ganglionares, lo que no permite el paso. Entonces, el intestino que está proximal a esa afectación va a estar dilatado y lleno de heces porque el meconio no puede continuar para ser evacuado. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico o qué nos hace sospechar de esta enfermedad? Bueno, lo primero es que esta enfermedad, en la mayoría de los casos, casi el 90%, se realiza el diagnóstico en los recién nacidos. Sin embargo, se ha descrito esta enfermedad en lactantes menores, que se llega al diagnóstico por un estreñimiento crónico. Entonces, los pacientes pediátricos generalmente se sospecha cuando pasan las 48 horas y el recién nacido no ha expulsado el meconio, es decir, no ha tenido su primera evacuación. Luego, el cuadro puede evolucionar a un cuadro de obstrucción intestinal. El pediátrico puede tener vómitos biliosos, distensión abdominal, y esto nos va a llevar a realizar estudios de imagen para tratar de buscar la causa. Generalmente se hace una rayos X simple de abdomen, donde vamos a observar o podemos observar signos de obstrucción intestinal baja, pero nada específico de esta enfermedad. Por lo que se recomienda hacer un colon por enema, que sí nos va a dar mayor información. Claro, siempre se tiene que descartar otras causas como la obstrucción mecánica, ya sea por atresia anal, estenosis anal o iliomeconial. Cuando realizamos el colon por enema, el signo más específico que vamos a ver es la transición o la zona de transición desde un intestino de calibre normal o ligeramente disminuido, en este caso el recto y parte del sigmoide que está ganglionar, a otro que está distendido, es decir, que está luchando o tratando de pasar esa materia fecal para ser evacuada. Aquí vemos otro colon por enema donde vemos la zona de transición, donde podemos ver el recto, de calibre normal o disminuido, que llega a una zona de transición donde vemos el sigmoide que está muy dilatado debido al contenido fecal que no puede ser evacuado. Generalmente el tratamiento de estos pacientes es quirúrgico.
Continuemos con la incoordinación esofágica, pero antes vamos a recordar un poco sobre el peristaltismo del esófago. El peristaltismo va a ser desencadenado por un estímulo. Fisiológicamente, el estímulo que desencadena estas ondas es el bolo alimentario. Una vez que el paciente ha deglutido, ese bolo alimentario va a desencadenar en el esfínter esofágico superior, va a desencadenar una onda peristáltica que va a recorrer el esófago en 5 o 6 segundos. Es decir, el bolo alimentario tiene que llegar hacia cámara gástrica en alrededor de 6-7 segundos. Si está de pie, por el efecto de la gravedad, va a ser aún más rápido. Recordemos que el esófago tiene dos capas musculares, una circular y una longitudinal. Entonces, cuando entra el bolo alimenticio en el esófago, las fibras circulares situadas por encima del bolo alimenticio se contraen, mientras que las que están situadas por debajo de él se van a relajar. Y simultáneamente la capa muscular longitudinal se va a contraer. Igual como cuando aplastamos una crema dental para que salga su contenido. Esa sería la función de las fibras musculares longitudinales. Todo este proceso es el responsable del transporte del bolo alimenticio hacia la cámara gástrica. Espasmo esofágico difuso. El espasmo esofágico difuso es una de las principales causas no cardíacas de dolor torácico porque puede llegar a simular un infarto o una angina debido a que el dolor es opresivo, retroesternal y puede confundir un poco en su diagnóstico y generalmente se llega a él mediante descarte. Se descarta todas las patologías cardíacas o todas las patologías que puedan generar un dolor retroesternal. El espasmo esofágico difuso se caracteriza por contracciones simultáneas a lo largo del esófago medio y distal, que son intermitentes, pero son contracciones no propulsivas, es decir, son no funcionales, no llevan el bolo alimenticio hasta la cámara gástrica. Son ondas incoordinadas. En cuanto al estudio, en el esofagograma vamos a ver una imagen que algunos la denominan imagen de sacacorcho o en cuentas de rosario debido a la forma de las indentaciones a lo largo de todo el esófago medio y distal. También tenemos las ondas terciarias que igual van a representar una ligera incoordinación motora, pero son ondas en menor proporción y siguen siendo no propulsivas, es decir, no cumplen ninguna función de llevar el contenido alimenticio hasta el estómago. También se puede observar frecuentemente en los ancianos sin ningún significado clínico o secundario a una estenosis o a una acalasia. En el esofagograma lo vamos a observar como pequeñas indentaciones, es decir, pequeñas contracciones a lo largo del esófago. En cuanto a la atonía esofágica, se va a tratar de una alteración funcional de la musculatura del esófago, es decir, va a haber la incapacidad del esófago para producir esas ondas de peristaltismo para llevar el contenido alimenticio hasta la cámara gástrica. Se observa generalmente en esófagos dilatados, muy dilatados debido a una calasia, en el cual pierde la capacidad contráctil del esófago. También hay una patología que se conoce como presbiesófago, en el cual se observa en los pacientes mayores una incapacidad para llevar este bolo alimenticio hacia la cámara gástrica debido a que está afectado las ondas peristálticas. En el esofagograma podemos observar desde una dilatación esofágica hasta pequeñas ondas terciarias que son no propulsivas, es decir, que medio se contrae el esófago pero no cumple su función de llevar el bolo alimenticio rápidamente hacia la cámara gástrica. Continuemos con las alteraciones del patrón mucoso. Pero antes vamos a recordar un poco de cómo es el patrón mucoso normal en los diferentes segmentos del aparato gastrointestinal. Vamos a empezar con el patrón mucoso gástrico, en el cual tenemos que tener en cuenta que el estómago, la morfología del estómago va a variar considerablemente en función del grado de distensión que se encuentre durante el estudio. Cuando el estómago está colapsado,
Sus pliegues van a ser prominentes y pueden llegar a simular patologías gástricas focales o difusas. Si el estómago está distendido, los pliegues se aplanan y la superficie mucosa del estómago se va a poder valorar mejor. Generalmente puede apreciarse un patrón reticular fino en la mucosa gástrica que se denomina áreas gástricas, mientras que en la parte alta del cuerpo gástrico los pliegues van a ser más grandes y lineales. En cuanto a yeyuno e ilion, tenemos que saber que generalmente el yeyuno se va a encontrar en el hemiabdomen izquierdo, generalmente, no es una regla del todo. Y el ilion se va a localizar del lado derecho del abdomen. En cuanto al patrón mucoso del yeyuno, el yeyuno va a tener más pliegues y va a simular la imagen que da este patrón va a simular a la de las plumas de un avestruz. En cuanto al ilion, va a ser de menor calibre y tiene menos pliegue. En cuanto al colon, va a tener una característica fundamental que es la presencia de austria, que se ven como indentaciones en la pared del colon y van a ir disminuyendo a medida que desciende el colon. Tenemos el patrón mucoso granuloso, en el cual hay elevaciones sutiles de la superficie mucosa que en una visión frontal aparecen como pequeñas radiolucencias de bordes poco nítidos, a diferencia del patrón nodular que vamos a ver más adelante. Esto se suele ver en procesos inflamatorios, en edema, exudado o en algunos tumores. En cuanto al patrón mucoso nodular, se trata de pequeñas protrusiones luminales que son de forma esférica. La diferencia entre el patrón granular y el patrón nodular para muchos médicos es algo subjetivo, aunque una de las principales características que nos puede ayudar a diferenciar estos dos patrones es que el patrón nodular generalmente es de mayor tamaño y son más, los nódulos son más definidos que el patrón granular que vimos, que los bordes son menos nítidos. El patrón mucoso empedrado generalmente se ve en enfermedades inflamatorias del aparato gastrointestinal, como en la enfermedad de Crohn. Se trata de úlceras lineales que son longitudinales y transversales en la superficie de la mucosa, que se extienden hasta la submucosa y la muscular propia, que deja un tejido residual entre las grietas. Este tejido residual, que son los islotes de mucosa conservada entre las úlceras, va a adquirir una apariencia protruyente y lo cual se denomina pseudopólipo. Aquí tenemos otra imagen más cerca de lo que sería el patrón mucoso empedrado, donde vemos que esas áreas de mucosa conservada entre las úlceras van a adquirir esa forma o esa apariencia protruyente. En cuanto al patrón polipoide, se trata de protrusiones desde la mucosa y generalmente esta protrusión va a ser más larga que ancha y aparece como un defecto de repleción en la cara declive o con márgenes bordeados de blanco, en este caso del contraste, en la cara no declive. Pero en muchas ocasiones es difícil, sobre todo en una vista frontal, de frente de esa lesión, es difícil diferenciarlo de un pólipo o un divertículo, aunque rotando el paciente normalmente permite la diferenciación, pero muchas veces puede ser difícil. Pero también puede diferenciarse evaluando la calidad del vario que tapiza sus márgenes. El vario que reviste un pólipo, como en este caso la imagen de la izquierda, presenta un margen interno liso y bien definido y una superficie externa con poca definición. En cambio, la imagen de la derecha, que se trata de un divertículo, tiende a presentar un borde externo liso y definido, que es el de la mucosa del divertículo, y una superficie interna irregular. El patrón en huella digital se trata de indentaciones de la pared intestinal debido a un edema intramural. Se ve en colitis isquémicas como inflamatorias, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, procesos malignos como los linfomas, metástasis, amiloidosis, endometriosis, neumatosis intestinal o edema angioneurótico hereditario. Tenemos el patrón en pilas de moneda, que recibe este nombre debido al aspecto de los pliegues intestinales, los cuales
van a estar engrosados, lisos, rectos y perpendiculares al eje longitudinal de la luz. Este signo se presenta cuando existe infiltración difusa de la submucosa por edema o hemorragia intramural, ya sea por traumatismo, isquemia o toma de anticoagulantes. El aspecto de estos pliegues en pila o en columna de monedas va a ser más evidente en el yeyuno que en el ilion, debido al mejor desarrollo y mayor tamaño de los pliegues yeyunales. También en los estudios varitados podemos ver lo que se denomina plegamiento, que se produce cuando un proceso extrínseco se extiende en la pared intestinal y empuja esa mucosa subyacente formando unos pliegues estrechos. Tenemos la espiculación, que es cuando un proceso extrínseco al intestino, neoplásico o inflamatorio, se logra extender a la serosa o muscular propia y va a tirar del contorno luminal y va a formar esas imágenes en forma espiculada. Y en cuanto a la angulación, en este caso, el proceso extrínseco, ya sea neoplásico o inflamatorio, se va a fijar a la pared, retrayendo esa parte del intestino, causando esa angulación. Como vemos en esta imagen, se observa el engrosamiento de los pliegues mucosos y una angulación del asa intestinal. Bueno, esto ha sido todo el seminario. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en otro seminario.